Con frontalidad, objetividad e imparcialidad debatimos frente al personaje. Osvaldo Morocho Ampudia analiza junto a los principales actores de la noticia frente al personaje. Amigos, bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. Esta semana vamos a abordar un tema que es realmente de trascendental importancia en este momento en el Distrito Metropolitano de Quito y que tiene relación específicamente a un tema que hace mucho tiempo, hace muchos años, se ha tratado de solventarlo, se ha tratado de analizarlo, pero que lamentablemente no ha tenido básicamente pues un trato directo y un trato que posibilite buscar soluciones. Nos estamos refiriendo específicamente a la situación de la movilidad y el transporte en el Distrito Metropolitano de Quito, tomando en cuenta que se vienen cambios importantes en nuestro medio y que será pues con el funcionamiento del metro de la ciudad de Quito. Para el efecto se necesita reglamentación, se necesitan ordenanzas, se necesita una nueva visión de lo que significa el transporte en superficie. Vamos a conversar de este tema en esta programación con el señor concejal Eduardo del Pozo, que es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, miembro de la Comisión de Movilidad. Igualmente con el ingeniero Jorge Llanes, que es dirigente de transporte y un experto conocedor de la movilidad, y el ingeniero Óscar Ayerbe, que es miembro, que es el coordinador de la Veeduría Ciudadana, que tiene que ver específicamente con el tema del incremento de la tarifa en el transporte público. Con ellos vamos a conversar sobre este particular. Gracias por aceptar este diálogo. Señor concejal del Pozo, ¿en qué condiciones está este momento el proyecto que fue analizado, que fue tratado, este proyecto de ordenanza que ustedes prácticamente en la Comisión de Movilidad ya lo han definido y que lo pusieron a consideración quizás en un primer debate en el Pleno del Consejo Metropolitano? ¿En qué condiciones está? ¿Cuál es la situación? Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Jorge y a Óscar que me acompañan en el panel. Realmente es importante señalar que este proyecto normativo viene dilatándose y pateándose desde la administración pasada. Y este es un tema que amerita la prioridad y la urgencia que el caso amerita, porque si es que no se define, si es que no se aprueba esta ordenanza, no se pueden sacar a licitación dos temas sin los cuales el Metro de Quito no puede operar. Es decir, quedamos con un riesgo muy importante de que ya nos entreguen la obra del Metro de Quito, la infraestructura, ya estén los trenes de aquí como ya están, los avances en la construcción del metro ya bordean el 92, el 96%, 97%, dependiendo de cada una de las estaciones. Está casi a punto, digamos, en este caso. Está casi a punto. Y lo que está faltando, digamos, es por otro lado que la empresa del Metro de Quito pueda sacar a licitación dos temas sin los cuales no vamos a tener un Metro de Quito operando y corremos el riesgo de tener un elefante blanco. Es el sistema integrado de recaudo, la contratación de este sistema integrado de recaudo y la contratación del operador del metro de nuestra ciudad. Que recordemos que incluso los organismos multilaterales que nos han prestado los recursos para la consecución de esta obra y que están pendientes de que todo camine como debe ser, ya han señalado que estamos atrasados en el tema y que cuidado, vayamos a pensar en que la operación sea administrada directamente por el propio municipio o una de sus empresas municipales, porque ese es un pronunciamiento de los multilaterales, señor concejal del Pozo, de que tiene que haber un operador externo. Sí, efectivamente, lo manifiestan en sus misivas, en sus cartas al burgomaestre, al alcalde de la ciudad, manifiestan la preocupación de que nos vayamos a estar, por si acaso, dirigiendo hacia una operación directa de parte de la ciudad de un tema tan delicado y que requiere tanta experiencia y que, por lógica, debe ser administrado por un operador internacional. En ese sentido, es indispensable que se apruebe esta ordenanza que parte del modelo de gestión también es la definición de la tarifa del pasaje, ¿no es cierto?, del sistema integrado y del Metro de Quito, y que estas definiciones son claves porque sin las cuales no se puede avanzar en los procesos licitatorios de estos dos temas que hago mención, y tiene lógica porque quienes vayan a querer invertir en estos dos temas, ¿no es cierto?, quienes vayan a querer traer recursos extranjeros para invertir en nuestra ciudad, tienen que tener la certeza de que van a tener un ingreso
que les represente 5, 10 o 15 años de operación de ese metro de la ciudad o el sistema integrado de recaudo de nuestra ciudad represente la inversión que van a realizar. Por tanto, si es que no apuramos y no ponemos el acelerador en esto, corremos un grave riesgo de que efectivamente no vayamos a poder... Pero esta ordenanza, señor concejal, implica otros elementos también que son importantes. Por ejemplo, la situación del transporte en superficie, ¿no? Que en este momento viene siendo objeto inclusive en el ámbito de la revisión de la tarifa, de la búsqueda de una tarifa del sistema integrado de transporte en Quito. Sin duda. Mira, en este tema es importante señalar, por ejemplo, que se está estableciendo un tema que sin el cual no va a mejorar nunca el sistema de transporte público en nuestra ciudad. Y definitivamente lo que está establecido en este proyecto de ordenanza, por ejemplo, con respecto a los buses convencionales, es que la municipalidad ahora sí va a asumir el control y va a tomar el toro por los cuernos, como lo he dicho yo en distintas sesiones de la Comisión y del Consejo Metropolitano, porque ahora vamos a contratar por servicios, vamos a contratarles a los señores transportistas y pagarles por kilómetro recorrido. Es decir, que ahora no es que se les va a asignar una ruta específica, una ruta puntual, y ellos sabrán cómo usufructúan de esa ruta y cómo prestan el servicio. Por el contrario, ahora el municipio va a contratar por prestación de servicios y pagar por kilómetro recorrido, buscando, por supuesto, que tenga un equilibrio económico que le permita mantener esa flota adecuadamente a los dueños de las cooperativas, inversores, por supuesto, y que presten también un servicio adecuado para la ciudadanía, que eso es lo que buscamos, ¿no? Esto está establecido como uno de los anexos técnicos de la ordenanza, estos contratos de operación que deben ser renovados y suscritos para también que se pueda hacer las modificaciones a la nueva tarifa, ¿no? Ya, y con estos antecedentes, hay otros que los vamos ojalá que podamos abordarlos, pero con estos antecedentes, ingeniero Llanes, ¿cómo miran ustedes en el ámbito del transporte lo que está pasando en este momento? Ustedes están buscando, lógicamente, un incremento, un reconocimiento en la tarifa. Se habla de 17 años de no haberse incrementado esa tarifa, pero lo que se está haciendo en este momento, ¿les deja a ustedes satisfechos o tienen algunas inquietudes? Gracias, Osvaldo. Un saludo tanto a Eduardo como a Oscar, siempre el respeto y la consideración para todos los panelistas, y un saludo a los ciudadanos que nos miran. Osvaldo, el tema del sostenimiento financiero del sistema de transporte público de Quito ha sido una de las preocupaciones que ha postrado a la ciudad y ha generado serios problemas de movilidad a nivel general. Entonces, es importante que se tome una solución integral como la que se está tomando. Recordemos que cuando el municipio asumió las competencias totales de lo que significa tránsito y transporte, el sector únicamente estaba pidiendo que se nivele tarifa, y había otras actividades que tenía que realizarse, como por ejemplo el tema de la reestructuración de rutas, el tema de integración, de crear este sistema integrado que tenga un mecanismo con un recaudo centralizado, electrónico, con GPS en los buses, donde tengamos la aplicación del CIRSA y SIU, ya para que el ciudadano tenga ya esta facilidad tecnológica para poder movilizarse. Y lo que se está generando en esta ordenanza con la creación del CID es justamente, este esquema. Estamos dando un giro total de lo que es la transportación pública, ya lo acabo de mencionar claramente, ¿no es cierto, Eduardo? Estamos tratando de generar un giro para que ya los ingresos de los transportistas no estén anclados a la cantidad de demanda que tenga la ruta, porque eso genera deficiencias en la transportación pública. Al número de pasajeros que pueden llevar en sus unidades, en este caso, ¿no? Eso genera deficiencias, Osvaldo. O sea, los vecinos se quejan mucho que, por ejemplo, que ciertas horas de la noche ya no existen buses. ¿Por qué no existen buses? Porque no hay demanda. Entonces, cuando se paga por disponibilidad, se mejora los índices de cobertura, los índices de frecuencia, los índices de seguridad en lo que es el servicio de transporte público. Eso va a verse reflejado en un beneficio directo de la ciudadanía, y por eso es importante que en esta ordenanza se genere todo este marco jurídico que permite estructurar cómo y bajo qué parámetros se van a desarrollar estas prestaciones de servicios, como se lo venía mencionando. Ya no estamos hablando de la explotación de la ruta como tal, sino de la contratación de servicios, y cada uno de estos servicios con índices que permitan verificar su cumplimiento y su veracidad, para que el ciudadano finalmente tenga este tan anhelado
servicio de calidad, mi estimado Osvaldo. Ya, pero aquí aclaremos un tema. ¿Los van a contratar a ustedes como operadoras de servicio para el transporte público o es que van a haber una nueva licitación de las rutas, de las frecuencias que están en este momento con la firma de nuevos contratos, Jorge? Mire, Osvaldo, el texto planteado en la ordenanza habla de un concurso público. Ya. Y cuando se existe un concurso público, se está diciendo, entre otras cosas, que tiene que ser algo que sea transparente para que las operadoras que sean más eficientes, más efectivas y más eficaces puedan brindar el servicio de transportación a la ciudadanía. Y aquí uno de los llamamientos que hemos nosotros puesto sobre la mesa es la inquietud de por qué generar una exclusividad a la empresa pública. No porque estamos en contra de la empresa pública, no porque queremos que la empresa pública se acabe, sino porque consideramos que la competencia sana, la competencia bien enfocada, eso nos ayuda a mejorar a todos en el ámbito empresarial. Pero no se le puede cuestionar a la empresa pública, en este caso, pues que ha estado o que está prestando este servicio. El tema es la entrega de las frecuencias que son, digamos, de potestad del Estado, de potestad en este caso del municipio metropolitano. Así es. ¿Van a firmar nuevos contratos o van a haber adendas? No sé, ¿qué es lo que va a haber en este caso? Mira, Osvaldo, lo que se está planteando es de que exista un periodo de transición con la firma de adendas hasta que se genere el concurso público. Y en el concurso público, luego del concurso público, se genere en los nuevos contratos en donde que estén especificados desde las adendas mismo todos los niveles de servicio, para que el ciudadano ya no tenga esta percepción que hemos tenido durante muchos años. Recordemos que en el 2003, el último ajuste de tarifa, la gente dice, nos ofrecieron mejorar y no pasó nada. Así fue. Entonces, en esta ocasión, lo que se está generando, el Consejo Metropolitano ha trabajado arduamente y de hecho yo felicito mucho la gestión de todos los concejales de la Comisión de Movilidad. Están encontrando un marco jurídico para que una vez que tengamos los ingresos, vayamos cumpliendo los operadores hasta llegar al concurso público. Llegamos al concurso público, tendremos que sacar normas ISO, estamos hablando de la norma 1318 para transporte público. Es decir, estamos poniendo, por llamar, como decimos en el argot popular, una vara bastante alta para que los prestadores de servicio público cumplamos con este objetivo de entregar un servicio de calidad a la ciudadanía. Los que no cumplan, simplemente no entran. Simplemente tendrán que irse. O sea, primero no van a calificar en el concurso público. Y si calificamos en el concurso público y no cumplimos con las obligaciones que tenemos, tendrá que darse por terminado el contrato y deberán haber... Me parece interesante porque allí se estaría garantizando la calidad del servicio para el usuario. Pero ¿cómo miran en este caso los ciudadanos de este proceso que se está llevando adelante? Que no solamente es la búsqueda de un incremento de la tarifa del transporte público, sino los parámetros que ya lo estamos mencionando en este momento, el sistema de recaudación, el tema de las rutas y las frecuencias, los nuevos contratos. ¿Cómo miran ustedes a través de la veeduría que están llevando adelante, ingeniero Óscar Aguirre? En nuestro criterio, el primer requisito que debe imperar en este proceso es la transparencia. Sin transparencia, sin la capacidad que los usuarios, los ciudadanos, sepamos a plenitud que este proceso está siendo llevado a cabo con absoluta concientización, el primer factor prioritario de consideración es el usuario del sistema, esto no va a funcionar. De tal manera que, escuchando las intervenciones que ya se han realizado, queda absolutamente claro que uno de los más graves problemas que ha existido es la responsabilidad de los funcionarios municipales que han conspirado persistentemente para que el sistema de transporte público, privado y también el del trolebús funcionen en condiciones apropiadas. Nadie se puede explicar que en teoría, entre comillas, han pasado 17 años. En el intermedio ha habido una serie de entregas millonarias de dineros supuestamente para mejorar el servicio. Por un lado, el municipio 75. ¿Usted se está refiriendo al tema de la compensación en las tarifas que se pagaban anteriormente? Pero desde luego, y adicionalmente la ANT también hizo entregas importantes de recursos y nunca llegó a concretarse específicamente
el escenario de un servicio de calidad. Y también hay que reconocer que un grupo importante de operadores conspiró persistentemente para lograr los objetivos que permita que hoy en día podamos hablar de un verdadero escenario de transformación en el sistema de transporte público. Claro, han pasado mucho tiempo, muchos años, ¿no? En este sentido. Pero usted está diciendo de funcionarios municipales, está hablando de operadoras en este sentido. Pero ¿qué funcionarios o qué operadoras se han opuesto a estos cambios? Quería concluir con el criterio de que los operadores persistentemente se opusieron, por ejemplo, a la caja común y su instrumentación. Pocas empresas se fueron constituyendo jurídicamente como tales. La gran mayoría prefería constituir empresas de papel, sin activos, sin responsabilidades, sin argumentaciones que conlleve objetivamente a prestar un servicio de calidad. Lo único que se trataba en la utilización del membrete de empresas era tener los permisos operacionales. Entonces, aquí hay responsabilidades conjuntas a varios niveles. No se le puede responsabilizar simplemente en este escenario a la emergencia que este momento amerita o a las exigencias que, entre comillas, podrían tener multilaterales, que efectivamente en su documento establece además que tienen la calidad de sugerencia, no es que tienen la calidad de imposición. Es una sugerencia, pero no está dentro de los términos legales este tema de que tiene que ser una empresa con experiencia, que la que tenga que venir a manejar en primera instancia el metro. Son recomendaciones lógicas que tienen que ser contempladas. Indudablemente hay normativas operacionales, hay normativas contractuales y hay exigencias tecnológicas, desde luego. Pero lo más importante que nosotros debemos considerar es que los datos proporcionados para determinar la tarifa de 35 centavos, en el caso del sistema urbano, en el caso del sistema de transporte combinado y rural, $1.15, la transportación al aeropuerto de Quito de $2.46, la del metro de Quito en 45 centavos y las integraciones a 60 centavos, estén sustentadas con información realmente transparente. Y nosotros hemos podido comprobar con certeza que no es así. Eduardo conoce con certeza las dificultades que ellos, siendo concejales, han tenido para tener información. No se diga la veeduría. Hemos tenido que tener persistencias inimaginables para que entreguen la información. Documento tras documento tras documento exigiendo que se entregue la información. Y finalmente se dan ahí las vueltas como para no responder cosas absolutamente fundamentales. Demanda, por ejemplo, todo lo que corresponde a mantenimiento, no se diga otros componentes vinculados al costo, en la tasa interna de retorno, en el flujo de caja. Esto determina movimientos realmente importantes. ¿Y cómo es que los funcionarios municipales de la Secretaría de Movilidad no son capaces de clarificar taxativamente cómo se calcularon cada una de estas cifras? Eso es inadmisible. De los rubros, de cuánto costaría la tarifa del sistema integrado. Bueno, me toca hacer un pequeño paréntesis en esta primera parte de la programación. Vamos a la pausa y ya retornamos con ustedes. Frente al personaje.
Vamos a retomar esta programación que tiene específicamente esta visión de desmenuzar un tanto lo que significan los temas de movilidad, de transporte, la definición de las tarifas y básicamente la nueva realidad que vamos a tener en la ciudad de Quito con el funcionamiento del metro. Señor concejal del Pozo, vea lo que manifiesta el ingeniero Ayerbe en este sentido. Hay dificultades, hay problemas. Él está hablando de que no hay estudios en este sentido quizás actualizados como para tomar decisiones, determinaciones como lo que se está hablando en este momento de las tarifas del transporte. Mira, definitivamente este es un tema complejo, pero a la vez sencillo. ¿Por qué es sencillo y en dónde se complica? Es sencillo porque la definición de la tarifa es tan fácil como decir cuántos son los costos versus cuánto es el costo de operación versus la cantidad de usuarios que se va a tener. Es una simple división. Eso es la definición de cuánto debería costar el pasaje. El problema está justamente en los costos y cómo se llega a definir justamente los costos de operación en cada uno de los subsistemas de transporte público de la ciudad. Y en esa línea, por ejemplo, debemos decir, por ejemplo, en este instante que la empresa de transporte de pasajeros cobrando un pasaje ahorita de 25 centavos, el costo real de esa operación es de 57 centavos por pasaje. En ese sentido, por ejemplo, se puede observar que existe una diferencia importantísima en cuanto a la eficiencia en la administración de dicha empresa pública, y no es de ahorita, que viene arrastrándose durante mucho tiempo atrás. Y uno de los puntos, por ejemplo, a discutirse dentro del seno del Consejo Metropolitano y en la Comisión de Movilidad es justamente si es que los corredores suroccidental y el noroccidental justamente tienen que ser parte también operados por la empresa de transporte de pasajeros, ¿no es cierto? O los vamos a sacar a este concurso que citaba Jorge para una administración de buses convencionales que resulte más eficiente, o también entramos en un proceso de generación de eficiencia por parte de la empresa de transporte de pasajeros para reducir los costos que le vamos a terminar subsidiando como ciudad a cada uno de los pasajes. Porque lo que se está estableciendo también dentro de este proyecto de ordenanza es una tarifa socialmente responsable. Y esta definición es justamente que no pasarnos de un techo, ¿no es cierto?, que pueda ser evidentemente pagable socialmente por el ciudadano común de Quito, y el resto, pues evidentemente que reciba una contribución por parte de la ciudad a este fideicomiso que se encargará de distribuir y hacer los pagos a través de los distintos métodos y a través de lo que corresponde a cada uno. Este sería, digamos, quizás este sistema de la búsqueda de fondos que puedan propiciar el mantener, digamos, una tarifa socialmente responsable, en este caso, Eduardo. Y mira, en este punto estamos hablando de un subsidio de cerca de $40 millones que, pese al ajuste en la tarifa al ciudadano, va a seguir existiendo en cuanto a la operación del metro y al sistema integrado de movilidad en la ciudad. Este subsidio va a ser a todo el sistema de movilidad de la ciudad. Porque recordemos que, insisto, el fideicomiso hará los pagos a cada uno en razón de lo que le corresponda, tanto al metro, tanto al trolebús, tanto a los convencionales, en razón de los servicios. Ya, pero están sustentados, digamos, en este caso tú dices, es simplemente una suma, una resta, una división de los pasajeros, de la demanda que se va a tener y de sacar los costos. Pero ¿se sustenta esto técnicamente en base a lo que va a significar la demanda específicamente? Lo de la tarifa. Aquí puede haber divergencias en cuanto a esta configuración del costo de operacional. Y ahí es donde tenemos que poner justamente toda la atención posible luego de que ya ha pasado el primer debate en la Comisión de Movilidad, para ajustar cualquier tuerca que puede estar generando algún desbalance, y por eso hacía mención justamente a este posible problema que existe en la definición de quién va a operar estos corredores, por ejemplo, porque puede ser mucho más eficiente y mucho más económico, y aquí $14 millones más son los que les cuesta a la ciudad poder poner en balanza para todo el sistema integrado de movilidad de la ciudad, por ejemplo. Y asimismo, cualquier cosa que nosotros podamos generar en eficiencia
cuando se defina el costo operacional, puede significar 1 centavo menos o ahorros para el municipio de Quito y su presupuesto. Y eso significa... Pero eso involucra lógicamente el funcionamiento también de los corredores, del trole, de la ecovía, de los alimentadores específicamente, Eduardo. Correcto, hay que buscar la eficiencia, hay que buscar sin llegar a los extremos. A la ciudadanía no le importa quién es el que opera este corredor o este otro corredor o el trolebús o el metro de Quito. Lo que le sirve a la ciudadanía es cuánto paga y la calidad del servicio. Eso es lo que ve el ciudadano y esos son los dos parámetros que tenemos que velar. Y por un lado, pues por eso estamos exigiendo y siendo totalmente radicales, como nunca antes se había sido en esta ciudad en cuanto se refiere a los contratos de operación nuevos que tendrán que suscribir los buses convencionales, porque ya se decía en esta mesa, en este diálogo, que incluso estamos poniendo hasta el cumplimiento de ISOs, ¿no es cierto? Yeah. Que son parámetros internacionales de calidad, y estamos abriendo las puertas inclusive a que empresas inclusive internacionales, si es que las nacionales no alcanzan a cubrir estos parámetros de calidad, pues que vengan a participar. Yeah. Ahora, la situación está clara entonces, Jorge, en este caso. Vamos por la licitación y es una licitación también con parámetros ya definidos en la que van a participar inclusive actores quizás de operadoras internacionales. ¿Cumplen o no cumplen? ¿Hay posibilidades de llegar a esos estándares en este momento tal cual están funcionando? Mira, Osvaldo, efectivamente el tema de la transportación pública a nivel mundial tiene inversores internacionales. A Quito no es que no han venido los inversores internacionales, sí han venido por algunas ocasiones. Nosotros como una operadora del Distrito Metropolitano hemos tenido contactos por lo menos con unos 10 operadores internacionales que han venido a verificar la posibilidad de generar inversiones dentro de la ciudad, y cuando han visto la estructura y el marco jurídico, finalmente perciben inseguridad jurídica y se han ido. Entonces, lo que se está generando en este momento es un marco de seguridad jurídica que está basado en la parte legal, ¿no es cierto?, en la parte financiera y efectivamente en el retorno de las inversiones, porque el sector privado lo que necesita es que las inversiones sean devueltas y tenga este retorno que se le mide financieramente con la tasa interna de retorno. Pero ese retorno, la parte legal, la parte jurídica estaría dentro de esta ordenanza que se está estructurando en este momento. Así es. Y la parte económica sería entonces el incremento de la tarifa que están buscando ustedes. Mira, Osvaldo, yo creo que antes que el valor de la tarifa está la fórmula, esta división simplecita que como ya se logró concretar y poner en una división en donde que se dividen los costos para la demanda. Y en este momento, por ejemplo, Oscar tiene dudas en el tema de qué pasa con los costos, qué pasa con la demanda. La demanda vamos a tener una claridad cuando tengamos un sistema electrónico de recaudo. Nosotros de forma documentada durante todo lo que duró los planes de fortalecimiento y retribución, fuimos entregando con soportes de banco, ingresos, depósitos, egresos, cheques, la cantidad de usuarios que llevamos durante todo el periodo que duró aproximadamente prácticamente casi como 30 meses, ¿ya? Y tenemos, y me parece que si la memoria no me es infiel, en el tomo 2 del estudio que hizo GSD Plus, que fue contratado por medio de una multilateral, no contratada por los transportistas, no contratada por la municipalidad, un tercero imparcial que generó el estudio, me parece que en la página 122, como decía, existe y dice claramente que la cantidad promedio de buses, de pasajeros bus en Quito es de 850, cantidad promedio, porque efectivamente existen rutas que tienen 1,000 pasajeros, hay rutas que tienen 500 pasajeros, y lo que se está condensando en este momento para evitar estas competencias, estas distorsiones de mercado, es justamente lo que está planteando la ordenanza, que se genere el pago por disponibilidad, en donde que quien más pasajeros tiene va a subsidiar por medio de la cámara de compensación al que menos pasajeros tiene. Y evidentemente los costos operacionales, mira, Osvaldo, y que la ciudadanía debe tener claro este tema de acá. En el 2007 se creó el primer modelo tarifario para buscar cómo solucionar el problema de la tarifa acá en Quito, o lo creamos nosotros, por decirle, o lo hicimos nosotros, nuestro primer modelo, para hablar con propiedad. Y con ese modelo visitamos el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Finanzas en el gobierno anterior, fueron revisados por técnicos de los dos ministerios, por técnicos de la Agencia Nacional, luego con ese mismo modelo actualizado, pulido, mejorado con los
requerimientos que nos dieron y sugerencias que nos dieron los técnicos de las entidades que acabé de mencionar, nos sentamos a conversar con la gente del alcalde Rodas, participó gente de la Universidad Católica a revisar el modelo financiero, económico financiero, ajustar modelos, ajustar valores, y el producto que finalmente se creó o la decisión que se tomó es contratar un tercero para validar que los estudios estén bien hechos, y el resultado de los dos modelos es exactamente el mismo, Osvaldo. Entonces, yo ahí sí discrepo de que no ha existido transparencia o de que se están inflando los costos. No es así. Los costos están puestos ahí y eso se lo puede validar, y nosotros con gusto pues le invitamos a Oscar cuando desee, podemos comparar para que verifique, porque finalmente el modelo tiene que darnos el mismo resultado, y la tarifa exactamente con todas las condiciones que existen es de 0.33 centavos en tarifa ponderada. Entonces recordemos, este tema es importante, Osvaldo, y ciudadanía en general, en tarifa ponderada. Pero la tarifa subiría 35 centavos. Sí, claro, porque recuerde usted que tenemos nosotros personas que pagamos el pasaje completo y personas que tienen tarifa reducida. Entonces, los que pagamos el pasaje completo subsidiamos al que tiene tarifa en este caso. reducida. Bueno. Entonces, eso es importante citarlo, Osvaldo, porque si no, caso contrario, se hace percibir de que los transportistas hemos hecho alguna cosa por ahí para que los valores suban, y no es así. Y si fuese ese el caso, créame que al abrir la puerta para un concurso internacional, vamos a tener una gran cantidad de operadoras interesadas, porque va a ser un buen negocio. Y eso va a ser bueno para la ciudad. Y finalmente, como esto se va a ajustar por medio de esta división, con tecnología vamos a poder visualizar si estuvo muy elevado, si estuvo muy bajo, y se actualiza, porque todo eso va a ir al fideicomiso. Finalmente, ¿quién va a salir beneficiándose de todo este esquema que se está planteando ahora? Va a ser la ciudad, porque va a tener un mejor servicio de calidad con mayor cobertura, estimados Osvaldo. Bueno, las cosas entonces van aclarándose, ingeniero Ayerbe, en este caso. Vea que se pueden revisar los estudios, el tema de las cifras, el tema de cómo llegaríamos a esta tarifa que se está buscando fundamentalmente en el transporte en superficie, y quizás también en lo que va a significar el transporte integrado. Quiero expresar con absoluto comedimiento y consideración que reitero que los datos entregados a los concejales y al consejo en pleno, y creo que también a algunos operadores por parte de la Secretaría de Movilidad, no son correctos, no son transparentes. Y voy a dar ejemplos. El informe de consultoría de 2016, es decir, hace 4 años, que se entregó en enero del 2017, establece contundentemente que la demanda determina 994 pasajeros. Jorge acaba de mencionar que en la página 132 de dicho informe determina 850 pasajeros día. Es lo que acabo de escuchar. Espero que Eduardo... Otros 1000, otros 500 también dijo, ¿no? 850 acaba de decir. Aquí está la página. Aquí está. Hay 3 tomos de Oscar. ¿Qué dice la página? Hay 3 tomos del informe, ojo. Por favor. ¿Qué dice la página 132? Establece 994 pasajeros por bus. Sin embargo, en el flujo de caja, Jorge, lo ponen como 966. Ni siquiera eso. En los informes que tienen relación a los buses combinados y rurales, el estudio indica 972. Pero en el anexo determina 0 crecimiento de demanda. Eso es imposible. Que es desde el 2006 a la presente fecha no saben todos los incrementos poblacionales que ha existido, por ejemplo, en Carapungo, que se ha convertido en el barrio más grande del país, de la parroquia Calderón. ¿Cómo es eso? Es una ciudad, ¿no? Yo tengo aquí, y debo ser absolutamente claro y enfático,
que la transparencia debe estar dado de tal manera que nadie dude de sus cifras. No es posible que, por ejemplo... Pero en este caso, ¿usted ve que hay informes que están desactualizados, que no tienen relación en este momento? Y por ende, por ejemplo, la veeduría, ¿qué es lo que está recomendando? Están diciendo ustedes que no exista un incremento en la tarifa. Jorge acaba de decir que cuando se instale la tecnología ahí sabremos la demanda. Pero ¿cómo es que en los estudios establecen una demanda fija con un incremento del 1%, cuando todo nos indica que va a ser más del 2%? Y al mover el TIR, la tasa interna del retorno, paulatinamente la demanda, es decir, el incremento de usuarios en el sistema, se sube de tal manera que es perfectamente capaz de reducir el precio de la tarifa. Es decir, el costo va hacia abajo. Yo tengo aquí los informes y aquí está el documento integral de cómo se estableció el informe del flujo de caja y determina que en el año 1 el precio es de la tarifa de 31 centavos y paulatinamente va incrementando a 31.7, 32, 32.4, 32.8 y llega finalmente en el año 10 a 35. No es que hay una ponderación de 33 centavos. No es así. Y resulta que la determinación de la tarifa se lo hace directamente a 35 centavos para simplemente favorecer a los operadores. Y cuando hablamos de la ¿Usted le ve, ingeniero, de acuerdo a la ponderación que usted está indicando, que la tarifa debería ser menor, entonces? Desde luego, si hay temas que todavía... Pero ¿cuál es el incremento entonces? ¿5 centavos? Todavía el tema no es de puntualizar cuántos centavos se sube o se baja. El tema es puntualizar que sea transparente. Incluso Eduardo ha admitido este momento que ya en el segundo debate habrá que hacer algunos ajustes de algunos tornillos. Creo que aquí hay tuercas que hay que ajustar también. Ya, pero lo de la transparencia es importantísimo. Eduardo, permítame, ingeniero Ayerbe. Eduardo, en ese aspecto, ¿qué es lo que pasa? ¿No hay transparencia? ¿Qué es lo que está sucediendo internamente? ¿Hay inconvenientes? La veeduría está solicitando que no se incremente la tarifa en los montos que estamos señalando. Mira, la verdad es que en este momento es fácil oponerse a todo, es la parte más sencilla de decir esto ya no tenemos que tratarlo, no tenemos que por qué aumentar, no tenemos por qué tomar decisiones, no tenemos por qué asumir el costo político de esto, pero ya no tenemos más tiempo. Y la verdad es que la gente nos puso en su lugar al alcalde y concejales para tomar decisiones por difíciles que éstas sean. Independientemente de lo político, hay quienes tienen intereses políticos porque se avecinan elecciones y hay que eso dejarlo a un lado. Pero fuera de aquello, y yo no quiero quitar validez a la discusión del tema de la tarifa, porque es importante que se discuta el cómo se construye esa tarifa, ¿no es cierto? Es importante tener todos los elementos de juicio, pero también es importante manifestar, ¿no es cierto?, que aquí hay dos etapas, ¿no? Y la segunda es la más importante que la primera. La primera etapa es esta etapa, digamos, de transición en donde faltarán unos meses para que inicie las operaciones del metro de nuestra ciudad, y esta segunda etapa, sin duda alguna, es cuando ya opere el sistema integrado de movilidad de nuestra ciudad. ¿Por qué es importante señalar esto, mi estimado Osvaldo? Porque evidentemente, cuando nosotros iniciemos ya la operación del sistema integrado de movilidad de la ciudad, ¿no es cierto?, se implementará ya una reestructuración de rutas y frecuencias, estará vigente totalmente los nuevos contratos de operación, estará el sistema integrado de recaudo totalmente operativo, todo irá a la plata, un fideicomiso, y a los señores transportistas de los buses convencionales, así como a los otros sistemas, ¿no es cierto?, se les pagará por servicios prestados. Es decir, a los señores transportistas se les pagará por kilómetros recorridos. Claro. Entonces, Osvaldo, ya cambia, en ese sentido, ya cambia esta lógica de, a ver, ¿cuántas personas usan esta ruta o esta otra ruta? Entonces, esta discusión a la que está llevando Oscar sí es importante, no digo que no, por supuesto que sí, pero dentro de esta primera etapa,
Por eso es que esta discusión de la tarifa, ¿no es cierto?, se decidió hacerla en un solo proyecto normativo y no en dos, porque si no podía quedar en que solamente es el alza de la tarifa a los transportistas, cuando lo importante realmente en este punto es cómo va a quedar el transporte público de nuestra ciudad cuando opere el metro de nuestra ciudad, cuando opere el sistema integrado. Exactamente, allí viene la inquietud, señor concejal, y que tiene relación específicamente. Vamos a tener una calidad de servicio de transporte bajo la superficie del primer mundo con el metro, y arriba en superficie vamos a seguir con la misma calidad que tenemos en este momento. La idea es que no, la idea justamente es que el municipio por fin tenga el sartén por el mango y el mango también, o el toro por los cuernos, como se dice ya en términos criollos, y poder, sinceramente, poder aplicar lo que dice la norma, y quienes no cumplen, chao, hasta luego, quienes no dan mantenimiento a sus unidades, chao, hasta luego, que vengan otros y les reemplazamos. Efectivamente, aquí pagar por lo que corresponde, por servicios prestados. Nadie es dueño de ninguna ruta, nadie es dueño de la ciudad, ¿no? Las operadores, ningún transportista es dueño de su bus, la relación ya no va a ser municipio con el señor Jorge Llanes, sino con la cooperativa que maneja toda una flota. O la compañía, pues, ¿no? En este caso, la compañía fundamental. Sí, a ver, permíteme, Eduardo, que algo quiere decirnos el ingeniero Ayerbe. Sea puntual, sí, porque estamos con tema tiempo también. A ver, ingeniero. A mí me complace escucharle a Eduardo, le estoy escuchando ya meses. Yo quiero decirle a Eduardo y a Jorge y a la ciudadanía, ¿cómo es posible que en un flujo de caja se determine que la renovación de la flota, los 1.670 unidades, se va a renovar según el informe el mismo día que se sube la tarifa? Eso no es posible, porque hay graves deficiencias en este documento que determina los tales 35 centavos y los 45 centavos del metro. Si no se dilucida transparentemente estos temas, va a haber problemas. No es posible que toda la flota sea renovada. Si solo se pondría al 10% de renovación de la flota cada año, entonces el TIR sube, es decir, la utilidad sube extraordinariamente y por lo tanto la tarifa debería ser menos. No es posible. Pero la renovación ingeniero Ayerbe, la renovación no implica inversión en este tema, en el sector de los transportistas, en este caso. Porque la renovación tiene que ser un salto a la tecnología, en este caso tiene que ser ya pensar en la electromovilidad, buses eléctricos que tendrían que venir. Pero, ¿cómo mira usted esto, lo que acaba de señalar en este caso el ingeniero Ayerbe, Jorge? Mira, Osvaldo, yo creo que es importante generar la transparencia, como bien lo expresa Oscar, y es saludable para la ciudad. Yo considero de forma muy personal que he estado verificando y tengo el estudio, no el estudio de la Secretaría de Movilidad, el que entregó el consultor, tengo los estudios propios nuestros. Pero claro, o sea, yo quiero hacer ciertas puntualizaciones. El tema de la demanda, tenemos ahora proyecciones de demanda basados en la cantidad de usuarios pasajeros que tenemos en los viajes, de los datos que tenemos de la ciudad. Y efectivamente hay que encontrar valores promedios. Segundo, todo flujo de caja va a arrojar una tarifa por año, eso es verdad, pero la tarifa es tarifa única. ¿Se acuerda, Osvaldo, cuando en el tiempo de León Febres Cordero había tarifa única? Entonces el estudiante pagaba lo mismo, el niño pagaba lo mismo. Entonces los resultados que arroja el flujo de caja son tarifas únicas. Y lo que se está corriendo para verificar esta tasa de retorno, ¿no es cierto?, que en este caso estaba considerada en el 13%, entonces ahí también hay que determinar cuáles son los riesgos que corre el inversionista para determinar la tasa de retorno. Pero yo creo que, como decía Eduardo, no es el contexto del tema. Finalmente estamos a puertas de llegar a un proceso en donde que el tema de la tecnificación, el tema del recaudo electrónico, yo lo he dicho esto cientos de veces, con tarifa baja es imposible contratar un proveedor de recaudo electrónico, porque generalmente los proveedores de recaudo electrónico cobran un porcentaje del valor de la tarifa. Me genera una inquietud grande en este momento. ¿Será de que algo hay por atrás de que se quiere tener una tarifa baja para que el porcentaje sea alto? Voy a tratar de poner un ejemplo.
No es lo mismo, por ejemplo, decir el 15% de 25 centavos o de 22 centavos, que es la tarifa ponderada actual, a decir el 15% y a lo mejor los mismos 35 centavos que en tarifa ponderada será 33. Entonces, algo hay que no ajusta por ahí, algo hay que no ajusta. Entonces, finalmente, si queremos ser transparentes, entonces tenemos que poner la transparencia por delante y tenemos que poner los intereses por delante. Entonces, acá el interés del sector de la transportación efectivamente es tener una tasa interna del retorno que sea razonable, que cubramos los costos. Ya, esa tasa interna del retorno es en este caso los 35 centavos. Eso va a posibilitar lo que se está buscando también, este salto en lo que significa... El salto tecnológico, Osvaldo. Exactamente, salto tecnológico. Fíjese una cosa, Osvaldo. En el 2003 la tarifa no era 25, la tarifa era 23 y ajustaron a 25. En esta ocasión la tarifa es 36 y están ajustando a 35, es decir, para abajo. Y pensar que, por ejemplo, que porque no se puede, efectivamente, no se puede cambiar el día 1 los 1.800 o los 1.600 o los 2.000 buses, eso es imposible hacerlo, ¿sí? Pero, por ejemplo, a pretexto de eso, si un bus, por ejemplo, cuesta ahora 150.000 o 200.000 o el valor que cueste, es decir, como ahora tenemos buses a lo mejor de 10 años o de 6 años, entonces solamente pongamos 60.000, 70.000 para que la tarifa baje. Entonces, lo que estamos condenando a Quito es que la flota de Quito sea el cementerio del Ecuador. ¿Esa es la calidad de servicio que queremos dar a la ciudadanía? No, desde luego. Hay que ahí está el meollo del asunto, del tema de la calidad de servicio. Hay que poner los parámetros que se tengan que poner. Y es más, o sea, si queremos, es por eso que cuando se pone con electromovilidad, como la inversión es más alta, la tarifa sale de 45. Entonces, hay que transparentar los intereses, hay que transparentar las cuentas para verificar, porque me parece un poco ilógico. El ciudadano no sabe estos detalles estas cosas del modelo. Jorge, por tema tiempo, ingeniero Ayerbe, vea que estamos quizás en este momento con una premura en el tiempo, pues necesitamos tener ya una ordenanza y que vaya, yo creo que por primera vez vamos a, como dijo Eduardo, en este caso, por primera vez a tener el toro por los cuernos para poner orden en lo que significa el tema del transporte en la ciudad de Quito, para poder tener quizás una mejor visión de que van a tener mejor servicio los usuarios, tomando en cuenta que también ya se viene el metro. Necesitamos ponernos orden en la ciudad. Yo estoy de acuerdo con la premura del tiempo. Finalmente creo que hemos llegado al escenario de hoy o nunca. Así es. Hoy o nunca bien hecho. Y con la misma celeridad hay que ir revisando todo. No es que para el próximo año, después de 10 años, no. Hay que hacerlo, pero bien. Hay que considerar, por ejemplo, que el mantenimiento, $200,000, inicialmente $260,000. Les hicimos notar que eso no tenía sustento. Y los 200,000 tampoco. Entonces hay que irlos revisando. No es posible argumentar que la renovación de la flota no se ha hecho en estos últimos 17 años con una tarifa de 25 centavos. Los mismos dirigentes del transporte argumentan que cerca del 50% de la flota es nueva. Eso es lo que dicen. Y entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué beneficio económico tenían para poder hacer y lograr tanto beneficio? ¿Cómo es que las verdaderas empresas están en la estructura sólida como la que tienen hoy? Entonces aquí hay que tener ponderación para las afirmaciones. Aquí no es que se va a convertir en el basurero del Ecuador, los buses viejos que van a quedar en Quito. Eso no es verdad. Lo que sí debe quedar perfectamente claro es que el usuario demanda buen servicio, buen trato, calidad. Sí, todo eso. Demanda un precio justo, razonable. Me gusta lo que ha dicho Eduardo, que exista conciencia social. Pretenden configurar escenarios como el de Santiago de Chile y que luego en la eventualidad de subir así nomás la tarifa tenemos una convulsión. Nadie quiere eso, ni los operadores, ni el municipio, ni las autoridades, ingeniero Ayerbe, ni pero la sociedad. Con esta consideración, en el tema. Ingeniero Ayerbe, con esta consideración, ¿usted le ve que es factible en este momento adoptar una nueva tarifa? Hay que ir definiendo, pues. Sí, sí es posible.
Si aquí hay apertura, nunca antes en la historia ha habido un grupo de operadores que se han preparado como lo han hecho hoy. Y me refiero a esta época. ¿Qué pasaba en el pasado? Constituyen un fideicomiso, municipio y operadores. El Consejo de Administración, 7 miembros. Ahí está. La fiduciaria con vos, el municipio, el rector de todo. Yo quiero preguntarle a Eduardo si eso va a pasar ahora. Solo con vos. Y 5 operadores, con voz y voto. Ganaban siempre 5-0. Claro. ¿Eso es posible? Imposible. Como el caso No, pero esto está cambiando, ¿no? Y lo que dice el concejal, realmente por favor, las cosas son la diferentes. silla vacía, Eduardo. 2 operadores sentados en la silla vacía. El señor Yanes y el señor Jiménez. Agapito Jiménez sentados ahí. Entonces, había que tener un balance lógico. Apliqué para la silla vacía, fue aprobado. Y ahora los digo públicamente, ninguno va a votar para el incremento de la tarifa, ni Óscar Ayerbe, ni los transportistas. Que sean los concejales los que definan. ¿Cómo es posible que se podía convertirse en el voto dirimente del alza de la tarifa en la votación final de la ordenanza del transporte público? Yo obedezco a una determinación constitucional del Consejo de Participación Ciudadana que conformó en enero y la veeduría. Ingeniero Ayerbe, por situación de tiempo, vea la que... veeduría para determinar un sistema de tarifario correcto, transparente. Ingeniero Ayerbe, permítame que quiero, a manera de conclusión, por favor, así siendo apreciaciones cortas, por favor, señor concejal, a manera de conclusión, ¿qué podemos decir de lo que se viene a futuro? A manera de conclusión, creo que es importante que estamos en un momento importantísimo, valga la redundancia, para el sistema integrado de movilidad de nuestra ciudad. Estamos en un momento bisagra, como dirían algunos, en donde vamos a tener un antes y un después. Cuando opere ya el sistema integrado de movilidad en su totalidad, es decir, una segunda fase, ¿no es cierto?, que estamos hablando de mediados del próximo año, evidentemente el ciudadano va a sentir una diferencia muy importante en la calidad del servicio, en la transportación, encabezado, por supuesto, por el metro de nuestra ciudad, una obra que nos ha costado al país entero y a la ciudad de Quito más de 2.500 millones de dólares y que nos seguirá costando, porque evidentemente nosotros ya la estamos pagando, estos préstamos, la ciudad de Quito más de 1.000 millones de dólares, ya estamos pagando, ¿no es cierto?, los intereses y demás costos a los multilaterales. Y que, ojo, los costos de operación, que es lo que costará el pasaje, no servirán para pagar eso, ¿no? ¿Qué esperamos entonces de las operadoras de transporte? Mire, Osvaldo, el compromiso irreversible de generar los cambios que sean necesarios para que la ciudad tenga una movilidad que le permita aumentar la competitividad y solicitar comedidamente a todas las personas que de una u otra forma están vinculadas a la política, dejar de hacer proselitismo político en temas tan complejos para la ciudad. ¿Qué políticos están interfiriendo en este caso? Mire, con todo respeto, el Óscar está de candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones del febrero de 2017 y no quiero caer en un error, pero yo estoy pensando, yo le he dicho muchas veces a usted, Osvaldo, que las decisiones técnicas terminan en la calculadora política diluyéndose. Entonces no creería yo que en este momento se proponen cosas como, por ejemplo, se propuso en el Consejo Metropolitano que el metro tenga tarifa cero, ¿ya? Y el servicio público hay que financiarlo de algún lado. Entendería que a lo mejor estamos buscando aplausos. Me niego yo a creer eso. Yo me niego a creer eso de ahí. Pero yo creo que esa lectura sí es necesaria ponerla en la mesa con el respeto y la consideración. Hay temas de incidencia política en este caso, ingeniero Ayerbe. Como conclusión, si es tan amable. Absolutamente ninguna. Y Jorge sabe que estoy en estos temas más de 20 años y en temas de movilidad cerca de 30 años. Y él sabe perfectamente que estuve vinculado en un proceso cuya significancia en temas de recaudo fue contundente para demostrar la brutal
agresión que significó la actitud negativa de operadores que no querían cumplir con las disposiciones contractuales. Fatal. Pero además, todo el país sabe que en noviembre del año pasado me convocaron a que yo dé una opinión sobre el tema tarifario. Y ahí hicimos notar los errores que había. Y en enero, febrero y marzo, el Consejo de Participación Ciudadana condujo un proceso abierto, público y transparente. Y le eligieron finalmente los veedores como coordinador general antes de que nadie ni siquiera se imagine posibilidades políticas de nada. Aquí el tema de la tarifa debe ser transparente. Y además quiero decirle algo a Jorge Llanes. También debe precautelarse que no exista conflictos de interés. Un hermano operando el metro. Eso no es correcto. El tiempo se nos quedó cortito. Qué lástima, hubiésemos querido seguir abordando este tema, pero lo diremos. Muchísimas gracias también a nuestros invitados, el señor concejal Eduardo del Pozo, el ingeniero Jorge Llanes y el ingeniero Óscar Aguirre, que han estado en este tema tan difícil, tan escabroso, que tiene que dilucidarse pues en los próximos días y en las próximas semanas. Bueno, llegamos a la parte final de la programación. Esperamos haber cumplido con ustedes. Volveremos la próxima semana con nuevos temas y también con nuevos invitados. Este fin de semana que los disfruten. Felicidades. Con frontalidad, objetividad e imparcialidad debatimos frente al personaje. Osvaldo Morocho Ampudia analiza junto a los principales actores de la noticia frente al personaje.